Juan Manuel Cruz, mejor conocido como Malos, es backend engineer en Kilabanis, ferviente evangelista de JavaScript, Python, las tecnologías web y del software libre en general. Pues cuando quieras. ¿Qué es la programación funcional? Un paradigma. Es todo un mindset de cómo resolver un problema en el cual se busca que sea declarativo y no imperativo el código que generamos. O sea, no le decimos qué hacer, sino lo que esperamos. Igual que SQL. En SQL no le decimos cómo buscar, en qué parte del disco buscarle. Nosotros decimos cómo queremos los datos y que se encargue el manejador. Tiene bases matemáticas, no las vamos a ver las bases matemáticas, vamos a avanzar. Es fácil de evaluar y depurar, no sé si ya lo había explicado, y el código fuente al ser declarativo es mucho más claro que al ser imperativo. Y podemos aplicar matemática al flujo de trabajo, lo que va a delatar dónde están los errores en nuestro código. Más adelante podemos ver un par de errores que están intencionalmente para después ser corregidos. La jerga de la programación funcional es lo que más bloquea a la gente nueva de entrar en la programación. Palabras como mónada, functor y el lambda son lo que más asusta porque la definición no es muy clara y si no venís del mundo de las matemáticas es complicado. La mónada es lo más parecido a una promesa de JavaScript. Está como pendiente hasta que se resuelve y cuando se resuelve puede tener un estado exitoso o un estado erróneo. El functor es un array, así sin explicar mucho y sin dar mucha vuelta en el tema, es un array. Y el lambda viene de una forma de anotar las funciones, de cómo expresarlas. Los lenguajes que soportan la programación funcional, los lenguajes que soportan un estilo de programación funcional, hay varios, Kotlin, Swift, entre otros también soportan los estilos de programación funcional. Java ahora está empezando, PHP presenta su intención de, pero no ha hecho nada aún. Se basa en cuatro pilares, que son la inmutabilidad, las funciones puras, la clausura y la recursión. Em, la, Di un disclaimer de que JavaScript, si bien es mutable, tiene una evaluación ansiosa, tiene la herencia de prototipos que ya hace referencia a objetos y no funciones, y está precarizada en su optimización en este estilo de programación. Sigue siendo un muy buen ejemplo de un lenguaje que soporta un estilo de programación funcional por su API muy limpia y bastante consistente. Por eso podemos decir que JavaScript es genial. Bueno, pasamos a hablar de la inmutabilidad. La norma es no modificar no usar variables, usar más que nada constantes. Cada declaración tiene que ser una declaración asertiva, evitar los if statement, en todo caso irse más por usar operaciones ternarias eh, a la hora de definir las constantes y usar mucho el token const que ECMAScript 6 trajo consigo, porque eso te va a delatar la mutación de los datos en tiempo de ejecución. La otra forma de llegar a la inmutabilidad en cosas como objetos o arrays es usando Object Freeze, que es parte del API de JavaScript, o librerías como Immutable y Mori. Immutable es muy buena, es de Facebook y la verdad que usar Immutable y no usarlo es la misma API. Si yo quiero crear cosas en un array es push, si yo quiero modificar un objeto es set, es lo único que cambio. Y no suma mucho peso extra porque hace como una especie de control de versiones sobre las estructuras, entonces solamente guarda los cambios y no el objeto entero a la hora de replicar un cambio. Está muy muy bueno, es lo que yo recomendaría a cualquier persona que se meta en la programación funcional. Las funciones puras son funciones que reciben un argumento y devuelven un valor siempre. Y lo único que conocen
son su clausura, que ya vamos a explicar qué es, y los argumentos que reciben. Cualquier otra operación que haga fuera de estos valores hace la función impura. ¿Por qué intentamos usar funciones puras? Para evitar los efectos secundarios, como modificar la data, que es primordialmente inmutable, pero también podemos hacer cosas como modificar la herencia prototipal de JavaScript y ahí se nos complica mucho a la hora de buguear la aplicación. Los ejemplos de programación de funciones puras, el ejemplo primordial es la función de suma, porque recibe dos argumentos y devuelve uno, y solamente conoce los dos argumentos que recibe. Dijimos que eran fáciles de testear porque al solamente conocer sus argumentos, yo puedo replicar el comportamiento de la función en cualquier framework de testeo, porque su resultado es predecible. Por lo menos si conozco cómo funciona la función, puedo replicar qué es lo que va a devolver. Más si es una función pequeña, que es a lo que se apunta, pequeñas funciones reutilizables. Y tiene transparencia referencial. Transparencia referencial es que yo puedo, al ser una función pequeña y pura, intuir qué es lo que va a devolver. Y entre reemplazarlo a la invocación de la función con su resultado, es totalmente indistinto de la ejecución. La clausura. La clausura es un término matemático que afecta a las funciones en general. Es difícil de explicar, pero tengo una analogía que sería más o menos así. Eh, Ustedes no conocen la habitación en la que yo estoy, pero yo sí conozco la habitación en la que yo estoy. A su vez, ustedes conocen las habitaciones donde ustedes están y pueden interactuar con las cosas. Ese espacio con el que interactuamos sería la clausura, es como nuestro entorno alrededor. Y los valores que recibimos, si nosotros fuésemos funciones, sería lo que estaríamos viendo por el monitor, con lo que interactuamos entre nosotros. La diapositiva que estamos viendo y los resultados que estamos devolviendo sería yo hablando, por ejemplo, ustedes escribiendo. Eso sería la clausura, el entorno alrededor de mí. El entorno alrededor de la función es la clausura. Es complicado de definir, pero más adelante con algo que permite, lo vamos a ejemplificar. La clausura nos permite hacer dos cosas, la composición y la currificación de las funciones. La composición, tal vez los que estudiaron algo con matemáticas lo tuvieron que ver, pero la currificación es algo nuevo. En la currificación es agarrar una función que ya conocemos y básicamente reemplazar la coma por la flechita, y esto lo separa en una función que recibe un argumento y devuelve una función que recibe un argumento, y así sucesivamente hasta llegar a un resultado. ¿Por qué hacer esto? Acá tengo un ejemplo con funciones anónimas que no son arrow functions, para que quede un poco más claro de cómo sería el resultado de las arrow functions. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo puedo asignar la mitad de la función inicial que tengo y decir, a suma, en lugar de pasarle los dos argumentos, 3 y 2, le paso solo 3. Eso devolvería una función que recibe un argumento y suma el 3 que le pasamos más el argumento que recibe. Esto es posible gracias a que todos los lenguajes que permiten el estilo funcional, la función es un objeto asignable, o sea, es un ciudadano de primera clase. Entonces yo puedo pasar una función como argumento o como valor. Y acá en este ejemplo lo que hago es pasar el 3 a la función suma y me devuelve una función suma 3,
que a cualquier número que yo le pase le sumaría 3, porque estaría reemplazando el valor de a dentro de esta función. Un ejemplo simple de explicar, una función dragonificar que recibe 3 argumentos, un nombre, un tamaño y qué es lo que escupe el dragón. Primero digo qué es lo que escupe el dragón y creo 2 funciones, una que escupe fuego común, fuego azul, y después invoco esas funciones con los distintos argumentos. Esto sería como la versión de la inyección de dependencias en la programación funcional. Yo inyecto valores que van a después ser reemplazados en la ejecución. Em, Puedo agarrar ejemplos un poco más rebuscados, como por ejemplo una función in, que lo único que hace es recibir una lista y un elemento y decir si ese elemento está dentro de la lista. O puedo complejizar un poco más la función y decir que recibe la lista y una función y aplicar esa función para ver si está o no el elemento dentro de la lista, o caer en un fallback de decir, bueno, uso el includes de array. O una función pluck que es bastante conocida. Yo tengo un objeto, solo me interesa un elemento del objeto, por ejemplo el ID de un usuario. No me interesa nada más, devolverme solo el ID. La composición son una o más funciones cuyos retornos se convierten en los argumentos de otra función. Sería como encadenar funciones. Un ejemplo tonto, función 1 recibe un input y el resultado de función 1 es el input de función 2. Un ejemplo un poco más complicado, les pido disculpas, acá tuve que achicar un poco la letra. Después les paso la URL de la diapositiva. Pero lo que hago es, aparte de usar un estilo imperativo, porque creo un array, tengo una lista de precios, una carta, con distintos pedidos. Creo un array y lo que voy haciendo es multiplicar los precios por las cantidades. Luego a esa multiplicación de precios por cantidades les agrego un impuesto, una propina y por último lo sumo para después tener un total a pagar. Esto después vamos a ver que se puede mejorar bastante, porque inicialmente estoy iterando 4 veces sobre la misma longitud del objeto inicial, lo cual es evitable si puedo hacer una composición, ya que la iteración es la misma. Todas las iteraciones van de n a n, entonces tal vez eso me tiene que despertar un poco la matemática. Uf. Ah, lo perdí. Acá, sí. Puedo componer las 3 funciones indispensables y puras en una sola función. Lo que hago es agarrar la función de multiplicar precio por cantidad, la de agregarle el impuesto, la propina, y las concateno en una sola función. Entonces después hago una sola iteración del objeto inicial. Las funciones de orden superior es algo que recién hicimos. Es pasar una función acá, o por acá. Es pasar una función como un argumento para extender el comportamiento de una función. Los ejemplos más claros son los de los arrays, que reciben funciones para extender sus comportamientos. Los más importantes son esta columnita de acá, map, filter y reduce. Los otros estos de acá reciben funciones predicados que retornan true o false. Y estos acá son funciones que no se usan mucho porque tienen efectos secundarios, o por lo menos se le asocian efectos secundarios.
porque mutan el array en el cual se ejecuta. Para explicar un poco map, filter y reduce, map aplica una función a cada elemento de un array. Por ejemplo, acá tengo un array de emojis en violeta, que no debería estar en violeta. A la vaca al cocinarla la convierto en hamburguesa, a la papa al cocinarla son papas fritas, al pollo se convierte en pollo y la mazorca de maíz en palomitas. Filter lo que hace es filtrar en base a una función predicada, si es o no vegetariano el alimento. Y reduce lo que hace es transformar el array de longitud n a uno de longitud m o 1. Por otro lado, find index, every, sum recibe una función predicado. Son bastante simples y bastante explicativos qué es lo que hacen. Find encuentra o no un elemento en el array. Find index lo mismo, pero devuelve el índice de ese elemento. Every evalúa si todos los elementos del array cumplen la función predicada y sum, con que uno lo cumpla, es una respuesta afirmativa. For each itera el array y aplica la función que le pasemos, pero no espera ningún resultado ni retorna nada, por lo que se le suele atribuir a un cambio de estado no deseado, a una mutación de datos, por lo que no se le usa mucho, se le evita lo más posible. Y sort en JavaScript modifica el array desde el que se le llama, por eso también se le evita o se intenta parchar el problema clonando el array y ordenando el clon del array inicial antes de modificar los datos. La recursión, para los que reconozcan la escena, es un arma elegante para épocas más civilizadas. Es la base de toda la programación funcional, porque ninguno de los lenguajes funcionales cuentan con una estructura de iteración. Se basan en la iteración funcional solamente para recorrer listas o estructuras. Por eso tiene mucho más poder de lo que se nos explicó para hacer el factorial o simples cosas de números, pero es el mejor ejemplo. Los números como el factorial, la potencia, Fibonacci, si bien son el mejor ejemplo, uno nunca lo usa en la vida laboral. Uno generalmente atribuye la recursión a estructuras de longitud indefinidas como los árboles o los grafos, o todos los algoritmos de divide y vencerás, como los ordenamientos rápidos. Esta sería una versión de Quicksort aplicando la programación funcional y la recursión. Quicksort desde ya es recursivo, pero aplicando la programación funcional achico bastante la definición del Quicksort. Y es bastante más pequeña que la definición que le puedo dar en C++ o algún lenguaje imperativo. No así tan performante porque estoy redefiniendo los arrays, pero es mucho más explicativo qué es lo que estoy haciendo antes que llegar a la performance que yo quiero. Merge sort, no hay mucho que explicar. Tail call optimization. Esto es algo que lamentablemente JavaScript no tiene, pero lo vienen prometiendo desde hace bastante, igual que los imports y los módulos de ECMAScript. El tail call optimization es una manera de optimizar las llamadas recursivas. Fíjense que acá cambia un poquitito la definición de cómo hago el factorial. ¿Por qué cambia un poquitito? Porque lo que hago es llevar el resultado hasta el final en lugar de primero llegar a un resultado no iterable y después volver para obtener el resultado.
paso un acumulador que es el 1 porque voy a multiplicar. Voy reduciendo las instancias y voy multiplicando la instancia por el acumulador antes de llamar a la función factorial. Eso lo que va a hacer es, en un factorial común, estaquearía la pila de llamados hasta que llega a un punto en el que empieza a resolver y ahí llega un resultado. Pero si se puede usar el tail call optimization, lo que yo haría sería, cada vez que hago un llamado, ya iría precalculando el resultado. Y cuando detecta que no tiene que hacer más llamados y que es un tail call optimization, eleva el resultado y evita hacer el retorno a cada una de las funciones en la pila. Técnicamente es igual de performante que una versión iterativa, pero no puedo mostrarlo porque JavaScript en ninguno de los navegadores inclusive eh, cuenta con el tail call optimization. Mm, Tengo un par de ejemplos con Pokémones. Hoy mencionaron Pokémon y dije, no, me sacaron el ejemplo. Tengo mis Pokémones. Yo a mis Pokémones les puedo cambiar el nombre. Tengo niveles de mis Pokémones y tengo los IDs, que es el número único de cada Pokémon. Va, único. Cada tipo de Pokémon tiene un número único. Y a su vez tengo una lista de Pokémones que puedo encontrarme. Por lo general son Rattatas y Zubats. Cualquiera que juegue a Pokémon Go entiende la referencia. Lo que quiero hacer es saber qué Pokémones que no tengo me puedo llegar a encontrar. Entonces, creo una función, voy a usar el include que definimos previamente. Ese recibía una lista y una función que devolvía true o false. Eh, Mis Pokémones van a pasar a ser esta lista y este elemento va a ser el Pokémon salvaje que se va a ir iterando a lo largo del filter. Me fijo si el index del Pokémon es igual o no a -1. Si es -1 quiere decir que no lo tengo. Entonces sale por true. A los Pokémon salvajes los filtro. Esto me dejaría solamente los Pokémon que no tengo. Si vemos atrás, hay dos Zubats que no tengo. Si podemos ver los IDs, no tengo a Zubat. Pero yo no quiero dos Zubats. Yo quiero saber únicamente qué Pokémon, una sola instancia. Puedo transformarlo en un conjunto o bien puedo reducir las instancias una vez que ya las voy obteniendo. Así que voy a usar el reduce y el reduce pide un acumulador y el elemento que se va iterando. A su vez, un punto inicial. Lo que hago es extraer solo los ID de los Pokémon y si ya lo tengo en mi Pokédex. Un typo, encontré un typo. Bueno, si ya lo tengo en mi acumulador, si no lo tengo en mi acumulador, perdón, lo agrego. Si no, devuelvo lo que ya tengo. Pero este código se puede mejorar un poco. La primera función la dejo como está. Lo único que hago es agregarle un poco de notación de tipos. Lo que hago es extraer la función de si tengo o no el Pokémon y el reductor afuera para poder trabajarlo más fácil al resultado. Fíjense que es la misma función. Recibe una lista de Pokémon, agrego un Pokémon, lo tengo o no en la lista, es el booleano. Y el reductor recibe una lista de Pokémon, el Pokémon y devuelve una lista de Pokémon. Si tiene el Pokémon, esto debería estar al revés. Si no tengo el Pokémon, lo agrego. Si no, devuelvo lo que ya tengo. O sea que va a entrar Zubat en la primera iteración por acá y en la segunda iteración
va a agarrar acá y saldría. Este es nuestro resultado, SWOT. Un poco de reflexiones apuradas. La programación funcional, si bien busca, integrar las matemáticas en el proceso de desarrollo, realmente no se notan, no hace falta saber matemáticas para poder aplicar la programación funcional. Y si bien busca también que todas las funciones sean puras, no todas las funciones pueden ser puras. Las llamadas a base de datos, todos los input-output, todo lo que tenga que ver con Internet, puede fallar. Por lo tanto, el resultado no es predecible o depende de algún archivo, el contenido de un archivo, lo que el usuario puede ingresar. Lo que se suele hacer es envolver todas esas funciones impuras que puedan llegar a alterar los datos de la aplicación en mónadas. Las ponemos en promesas y si el resultado es medianamente manejable, lo sacamos por resuelto, si no, lo rechazamos. Em, ¿Se puede hacer programación funcional y programación orientada a objetos? Sí, la programación funcional es muy buena optimizando procesos pequeños. Sería como la pieza de un rompecabezas. Si bien es mala para un panorama alejado, ahí es donde los objetos más brillan. Un patrón es mucho más expresivo que tener un montón de funciones conectadas entre sí. Eh, por eso es construir las piezas con la programación funcional, pero que las piezas le den forma a todo el panorama con la programación orientada a objetos. Un par de referencias importantes. El profesor Frisbee Most Adequate Guide to Functional Programming, y este es el doctor Booleano. Es un el Twitter es Doctor Boolean y es como el santo patrono de la programación funcional moderna, mientras que Functional Light es de Kyle Simpson, un escritor de la serie de libros You Don't Know JavaScript, también muy buen libro, en el cual explica que no hay que decantar mucho por el purismo, sino más por lo práctico y evitar discusiones de purista matemático siempre y cuando se pueda solucionar el problema. ¿Preguntas? Vale, perfecto, muchas gracias, Juan Manuel. Pues vamos a por las preguntas. Sí. Si hay alguien que quiere hacerla en directo, que levante la mano y yo le voy a dar permiso a su micro para que pueda preguntarla. No, no hay ninguna. Vale, pues en el chat sí que nos pregunta Alberto Corby por la URL de la presentación. Supongo que nos la mandarás, ¿no? Para que Sí, la voy a dejar. Va a ser un repositorio, un GitHub page, así que debe ser mallows.github.io/diapositivas y un medio FP, que era mi repo. Eh, Termino acá, lo compilo y lo subo, así que mucho no va a pasar. De todas maneras, lo comparto en la comunidad. De acuerdo. De todas maneras, lo vamos a también a enlazar en el vídeo que subamos de la presentación. Vamos a poner los enlaces a todo el material que nos den. Bueno, entonces, pues parece que no hay más preguntas. Muchas gracias de nuevo
Y ahora nos vamos ya a la sesión final, que es la mesa redonda, ¿de acuerdo? Voy aquí a pegaros el enlace. Un segundo. Diría que esta iba a ser, vais a ver, bueno, os lo voy a contar allí, cuando entréis allí, ¿de acuerdo?